¿Qué tal? Muy buenas tardes. Damos la más cordial bienvenida a la sede del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, con un saludo cordial de Pedro Salmenón, titular de esta dependencia. También, desde luego, enviamos un saludo muy cordial a la gente que nos sigue a través del sistema Periscope de Twitter, esperando que esta conferencia y las demás que han escuchado sean, desde luego, de su interés. Bien, hoy tenemos la cuarta sesión del curso Movimientos Políticos y Sociales de México en el siglo XX. Como ustedes habrán notado desde la primera sesión, estamos haciendo un recorrido completo de los movimientos, las tendencias, los personajes, las inquietudes, los ideales, los triunfos y las derrotas de los diferentes movimientos que han surgido en nuestro país reclamando reivindicaciones políticas, sociales, económicas, culturales, y conforme avancemos también se irán haciendo mucho más específicas esas exigencias. Es un recuento que nos permitirá observar la constancia de esas exigencias, la preexistencia de la inequidad y las formas en que diferentes personajes, diferentes grupos han tratado de solventar esos pendientes que llegan a nuestros días. Si estudiamos la historia, si nos admiramos de lo que dijeron hace 100 años, es porque probablemente observamos fenómenos que no han sido atendidos 100 años después. Bien, en la sesión de hoy tenemos como invitado al doctor Felipe Ávila Espinosa. Ustedes lo conocen bien, es uno de nuestros conferencistas invitados, de hecho es uno de nuestros compañeros de trabajo que mejor ha tenido a bien reflexionar sobre diferentes temas en la medida en que se desarrollan nuestras actividades. Para recordar sencillamente la trayectoria de Felipe Ávila, les comentaré que en principio es sociólogo de formación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Asimismo, es doctor en Historia por el Colegio de México, se ha desempeñado como investigador y en la actualidad es director general adjunto en nuestro instituto. Sus investigaciones, como ustedes bien lo saben, se centran en el estudio de la Revolución Mexicana, particularmente del zapatismo y de la soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes. Es autor de numerosos artículos y capítulos en libros colectivos y revistas especializadas, y de su producción queremos destacar los siguientes títulos que vienen muy a cuento con su conferencia. La nueva edición de su obra Los orígenes del zapatismo, originalmente editada en 2000, actualizada para el público actual. Otra obra interesante, Entre el Porfiriato y la Revolución, el gobierno interino de Francisco León de la Barra, editado en 2005. Las corrientes revolucionarias y la soberana convención, que es una publicación del INERM 2014. En coautoría con Pedro Salmerón, La breve historia, La breve historia de la Revolución Mexicana, y mucho más recientes, La breve historia del zapatismo, que ustedes ya conocerán. Es una obra imperdible, prácticamente hace dúo con Breve historia del villismo. Las dos son obras altamente recomendables. Y también Zapata, la lucha por la tierra, la justicia y la libertad. Estas obras están, por supuesto, disponibles en nuestra librería para quien desee adquirirlas. Para quien no tenga recursos, tenemos la biblioteca, solo hace falta presentar una credencial vigente para que tengan acceso a nuestro acervo. Bien, pues visto este recuento, la amplia producción que Felipe Ávila tiene sobre el tema, precisamente la tarde de hoy reflexionará sobre la perspectiva política, social del zapatismo durante el periodo revolucionario. Lo recibimos con un aplauso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a David Guerrero, al Instituto, pero sobre todo a ustedes que nos acompañan el día de hoy. Muy buenas noches todas y todos. Voy a comenzar mi exposición. El zapatismo ha sido reconocido como el movimiento más radical dentro de la Revolución Mexicana. En sentido estricto, quizás sea el zapatismo el único movimiento que justifica que la Revolución Mexicana sea catalogada
como una efectiva revolución social y no solamente como una rebelión o un cambio de régimen político. Durante los 10 años de lucha armada, el territorio zapatista fue el único en el que ocurrió una amplia reforma agraria. La vieja institución hacendaria desapareció, sus dueños fueron expropiados y se exiliaron. Los pueblos y comunidades campesinas recuperaron sus tierras y el uso de los bosques y aguas que reclamaban como suyos desde los tiempos coloniales. Las haciendas e ingenios fueron intervenidos y administrados por los jefes militares zapatistas y puestos al servicio de su causa. Las autoridades locales, desde el gobernador hasta los presidentes municipales y jueces auxiliares, fueron electos de acuerdo con los procedimientos establecidos por el Ejército Libertador del Sur y estuvieron también subordinados a los objetivos del movimiento revolucionario. Los pueblos zapatistas pudieron dedicarse a cultivar sus tierras libremente y gozaron de un periodo de relativa tranquilidad entre 1914 y 1916, antes de que fueran cercados y derrotados por el constitucionalismo. Los orígenes del zapatismo hunden sus raíces en una larga historia que se remonta a los tiempos virreinales. La rebelión agraria zapatista, compuesta por sectores rurales bajos y medios del campo morelense, surgió de la añeja disputa por las tierras, bosques y aguas de los fértiles valles morelenses de Cuernavaca y Cuautla, entre los pueblos y las comunidades indígenas y campesinas, propietarios originarios de esos recursos, y las haciendas e ingenios azucareros asentados en esa región desde los primeros años de la conquista y colonización española en el siglo XVI. Los nuevos dueños de la tierra arrebataron por la fuerza sus tierras a los pueblos indígenas originarios. Los sometieron a su dominio, obligándolos a trabajar en las encomiendas, en las tierras que antes eran suyas, que fueron adjudicadas por la corona a colonos españoles y órdenes religiosas. Los pueblos indígenas de la región que hoy es Morelos, de origen tlahuica, se vieron obligados a abandonar sus tierras y a desplazar sus cultivos a los terrenos periféricos, a los ricos e irrigados valles centrales de Cuernavaca y Cuautla. Los cultivos tradicionales de los pueblos indios, maíz, frijol, calabaza, chile, hortalizas y frutas, fueron sustituidos por un nuevo cultivo llegado del otro lado del mar y que encontró en las tierras morelenses un suelo, una altitud y un clima ideal para desarrollarse. Nació así el imperio de la caña de azúcar, que pintó de verde el paisaje de la región caliente y húmeda de esos dos valles y que, con el humo de los ingenios azucareros y la ceniza de la zafra, se convirtió en el nuevo símbolo de una de las agroindustrias más florecientes de la economía de la Nueva España y que sirvió para que los hacendados azucareros fueran uno de los grupos más poderosos de la sociedad virreinal. Después del trauma de la conquista española, que significó la destrucción y sometimiento de las culturas indígenas y que provocó una de las mayores catástrofes demográficas en la historia de la humanidad, al morir la mayoría de la población indígena originaria debido a la brutalidad de la conquista, a las guerras y a las enfermedades traídas por los españoles durante el siglo XVI y principios del siglo XVII, la población indígena disminuyó drásticamente. Los colonos españoles aprovecharon esta caída demográfica para apoderarse de más tierras y del uso de las numerosas corrientes de agua que irrigaban los dos fértiles valles. Sin embargo, en el siglo XVII, la población indígena se estabilizó y comenzó a recuperarse. Los antiguos pueblos, que habían quedado semivacíos en el siglo XVI, volvieron a ocuparse con las nuevas generaciones.
pero estos descendientes ya no disponían de las tierras de sus antepasados, que habían sido ocupadas por los colonos españoles, quienes habían legalizado esa ocupación con mecanismos como las composiciones, en las que a cambio de dinero la corona española legalizaba su propiedad. El problema era que esas tierras tenían dueños anteriores, pues en el siglo XVI el monarca español había expedido títulos de propiedad a los pueblos indígenas que eran los ocupantes originales de esos territorios y que eran títulos que antecedían a las composiciones hechas a los colonos españoles décadas después. Los pueblos indígenas se defendieron en los tribunales virreinales en pleitos legales en los cuales muchos de ellos, quienes exigían justicia, no alcanzaban en vida a ver la resolución a su petición debido a la burocracia, a la lentitud y a la corrupción de los encargados de administrar la justicia. La mayoría de esos litigios fueron perdidos por los pueblos que fueron despojados de ese modo en los tribunales de las tierras que les pertenecían. Los colonos y encomenderos españoles se convirtieron en prósperos hacendados, en comerciantes y en el grupo más influyente en el gobierno virreinal. No obstante, los pueblos indígenas originarios y los grupos mestizos en los que se convirtieron una parte de sus descendientes nunca renunciaron a sus derechos ancestrales. La tierra era suya, de sus abuelos y padres, no de los colonos y hacendados españoles. Ese sentimiento de propiedad y de derecho original y la rabia por el despojo se transmitieron de generación en generación. De hecho, los pueblos nunca dejaron de pelear por sus tierras. A lo largo del siglo XVIII y durante el siglo XIX, ya con México como nación independiente y con Morelos como uno de los nuevos estados de la República, los pueblos de esa región siguieron luchando en los tribunales para recuperar lo que era suyo. Mientras tanto, los pueblos habían tenido que aprender a sobrevivir con las pocas tierras de baja calidad y marginales que habían conservado y trabajaban en las haciendas azucareras como asalariados que se empleaban temporalmente o que llegaban a un arreglo con los dueños para trabajar a medias la tierra o rentar una parte de ellas para completar sus ingresos. Fue en este contexto de resistencia campesina e indígena y de lucha agraria centenaria que se desarrolló el liderazgo de Emiliano Zapata. Emiliano Zapata Salazar nació en Anenecuilco, Morelos, el 8 de agosto de 1879. Su familia, de origen mestizo, poseía algunas tierras en el pueblo, así como algo de ganado. Aunque los Zapata no eran una familia rica, tampoco eran de las numerosas familias pobres que apenas tenían para sobrevivir. Emiliano pudo asistir a la escuela elemental en el vecino pueblo de Villa de Ayala, donde aprendió a leer y escribir y las nociones básicas de aritmética, historia y geografía. Desde niño colaboró con la economía familiar, cuidando los animales, recolectando madera y auxiliando en las labores agrícolas. Zapata quedó huérfano a los 16 años y para mantener a la familia se dedicó a varias actividades productivas, entre ellas la arriería. Desde muy joven tuvo especial predilección por los caballos y adquirió fama como buen jinete. También aprendió desde joven el manejo de las armas. El problema de la tierra había sido fundamental para el pueblo de Zapata y estaba estrechamente asociado a su historia. Anenecuilco, pueblo indígena constituido desde antes de la conquista española,
enclavado en el fértil valle de Cuautla, desde los comienzos de la época colonial, sufrió la ambición de los nuevos colonos españoles, atraídos por los buenos resultados del cultivo de la caña. Al igual que otros pueblos de esta fértil región, los pobladores de Anenecuilco pronto vieron cómo florecían los cañaverales y cómo las haciendas azucareras se adueñaban de las mejores tierras en perjuicio de los pueblos. Anenecuilco fue uno de esos pueblos de la zona cañera de lo que hoy es Morelos, que sufrió y resistió los embates de las haciendas azucareras. En su caso, la ofensiva fue de la hacienda de El Hospital, que se asentó en su región desde la época virreinal y fue avanzando paulatinamente sobre las tierras del pueblo, que reclamó siempre su derecho original sobre ellas. El punto culminante de esta larga historia ocurrió en 1910, cuando los dueños del hospital negaron a los de Anenecuilco la posibilidad de seguir trabajando en las tierras que les rentaban. Los hombres del pueblo, ante la necesidad de seguir sembrando para alimentar a sus familias, decidieron ocupar por la fuerza una parte de los terrenos de la hacienda en una acción extrema y exitosa, a pesar de los intentos de revertirla por parte de los hacendados y de las autoridades. Esa ocupación violenta la encabezó Emiliano Zapata, quien había sido elegido en septiembre de 1909 presidente del Consejo de Defensa de las Tierras de Anenecuilco, y quien había recibido la encomienda de custodiar los planos virreinales del pueblo y continuar la defensa legal para recuperar sus tierras. Zapata había cumplido 30 años y tenía prestigio local y una incipiente experiencia política al haber participado en 1909 en la campaña electoral de Patricio Leiva, quien se había opuesto al candidato oficial de Porfirio Díaz, el hacendado Pablo Escandón, en la contienda por el gobierno de Morelos. Zapata ya había sido arrestado en varias ocasiones y había sido obligado a enrolarse en el Ejército Federal mediante el sistema de la leva, de donde se había escapado. Él y otros líderes campesinos que habían participado también en la campaña electoral de Patricio Leiva, como Pablo Torres Busgos, Otilio Montaño, Genovevo de la O, Gabriel Tepepa, Francisco Franco y Rafael Merino, estaban fuera de la ley y habían tenido que esconderse para evadir la persecución política. Por ello, cuando tuvieron noticias de que la revolución a la que había convocado Francisco I. Madero en noviembre de 1910 había prendido en el norte del país, vieron una oportunidad para incorporarse a ella y contribuir así a resolver los problemas agrarios de sus comunidades. El 11 de marzo de 1911, al frente de un pequeño grupo de campesinos, Emiliano Zapata se sumó a la rebelión nacional organizada por Francisco I. Madero para derrocar al régimen de Porfirio Díaz. Esta rebelión, que comenzó con unos cuantos seguidores con los que Zapata tenía vínculos de parentesco y de amistad en la región de Cuautla y Jojutla, pronto se extendió por el campo morelense. Entre marzo y mayo de 1911, los rebeldes morelenses, que pronto fueron identificados como zapatistas, multiplicaron su ejército y se apoderaron de las principales ciudades de Morelos. Cuando Díaz renunció a la presidencia, eran el grupo revolucionario más importante del estado y buscaron ser reconocidos así por Madero. Sin embargo, Madero y el gobierno interino de Francisco León de la Barra,
que sustituyó a don Porfirio, aunque los reconocieron como la principal fuerza militar y política de la entidad, los excluyeron del gobierno y de las fuerzas de seguridad locales. Los motivos de esa exclusión fueron el carácter violento y radical de la revuelta zapatista, las denuncias de los hacendados morelenses contra los rebeldes y la diferencia de proyectos entre Madero y los zapatistas. Madero enfatizaba el carácter político de la revolución. El presidente León de la Barra quería proteger lo más posible el status quo porfiriano, mientras que para los zapatistas la revolución tenía un carácter social, que debía comenzar por recuperar la tierra por las comunidades y los pueblos campesinos. Con esas diferencias de fondo, en julio de 1911 comenzaron las negociaciones entre los rebeldes zapatistas y Madero con el fin de que los surianos se desarmaran y se regresaran a sus casas. Madero fue personalmente a Morelos a negociar con Zapata el licenciamiento de sus fuerzas. Ambos eran hombres de buena fe. Zapata confiaba en Madero y en las ofertas de éste para solucionar sus demandas. Se formaría una comisión para atender el problema agrario y se nombraría a un gobernador en Morelos comprometido con la revolución. Los zapatistas aceptaron las condiciones propuestas por Madero y en los primeros días de julio de 1911 comenzó el desarme de sus fuerzas. Sin embargo, pronto entraron en escena otros personajes e intereses y la trama se complicó, echando por tierra la negociación. El presidente León de la Barra solo aceptaba el desarme incondicional de los zapatistas y movilizó a una fuerte columna federal al mando de Victoriano Huerta para que presionara a los líderes surianos y los obligara a entregar inmediatamente sus armas. El ejército federal y particularmente Victoriano Huerta vieron en la coyuntura morelense una buena oportunidad para debilitar a Madero y obligarlo a romper con uno de los grupos revolucionarios más radicalizados y autónomos, haciéndose eco así de los sectores más conservadores que reclamaban al líder de la revolución su falta de firmeza para controlar a sus seguidores y lo acusaban de alentar una inestabilidad política que ponía en riesgo sus intereses. Por esa razón, en plenas negociaciones entre Zapata y Madero, un movimiento envolvente del ejército federal para apresar a Zapata interrumpió las pláticas. El líder suriano exigió el retiro del ejército federal y mayores garantías. Madero, desconcertado, pidió al presidente León de la Barra respetar las negociaciones y que se replegara el ejército federal. Se comprometió además a nombrar a un gobernador identificado con la revolución que atendería el problema agrario y ofreció su palabra de respetar a Zapata y a sus tropas e incorporar a una parte de ellas a las fuerzas auxiliares de Morelos. Sobre esas bases se reanudó el desarme. Sin embargo, nuevamente, el 19 de agosto, Huerta movilizó a sus tropas para apresar a Zapata en una acción ofensiva que evidenció la diferencia de criterios y de intereses entre el líder de la revolución con el presidente interino y con los jefes militares del Ejército Federal. Eso provocó la ruptura definitiva entre Madero y Zapata. Zapata se sintió traicionado, se replegó y le declaró la guerra a Madero, convencido
de que había sido un ardid para asesinarlo y que Madero formaba parte de él. Madero, impotente, se dio cuenta de que se habían burlado de él y de que no podía confiar en el presidente provisional ni en los altos mandos del ejército, convencido de que su rival, el general Bernardo Reyes, estaba detrás de esa maniobra. Zapata y Madero se harían enemigos irreconciliables y a ambos les saldría cara después esa incapacidad de ponerse de acuerdo. Luego de la ruptura con Madero, el zapatismo fue capaz de reflexionar sobre esa fallida alianza con el líder de la revolución. Para justificar su rebeldía, dio a luz el Plan de Ayala en noviembre de 1911, uno de los textos políticos de mayor trascendencia en la Revolución Mexicana, que sentaba las bases para realizar una reforma agraria radical en la que los pueblos recuperaran las tierras de las que habían sido despojados, pudieran adquirirlas cuando no las tuvieran y las defendieran con las armas en la mano. El Plan de Ayala convirtió al zapatismo en el movimiento agrarista por excelencia de la revolución y gracias a él pudo ampliar su influencia a las zonas aledañas a Morelos, a Puebla, Tlaxcala, Guerrero, Oaxaca, partes del Estado de México, el sur y oriente del Distrito Federal y aún a lugares como Michoacán, Oaxaca y Sinaloa. El zapatismo se mantuvo en pie de guerra durante todo el gobierno constitucional de Madero, quien no fue capaz ni de negociar con ellos ni de aplastar su rebelión, por lo que la rebelión zapatista fue uno de los problemas políticos y militares que contribuyeron a su caída. Después del golpe militar encabezado por Victoriano Huerta, que puso fin de manera trágica al experimento democrático maderista, el zapatismo se mantuvo en pie de guerra contra el gobierno dictatorial. Enfrentó entonces una cruenta guerra en la que el ejército huertista, en su afán de romper los vínculos de los rebeldes con la población civil, atacó despiadadamente a esta, realizando bombardeos y quemas de poblados, expulsando a las familias de sus localidades y reconcentrándolas en pueblos militarizados. Los rebeldes zapatistas fueron capaces de resistir esos embates y de contribuir, junto con los rebeldes del norte, a la caída de la dictadura huertista. A mediados de 1914, el zapatismo controlaba totalmente Morelos y Guerrero y había sido capaz de incorporar a un grupo de intelectuales urbanos como Antonio Díaz Soto y Gama, Manuel Palafox, Genaro Amezcua y Manuel Mendoza López, quienes se convirtieron en los principales asesores e ideólogos del cuartel general zapatista y en los forjadores de una ideología y de un discurso de dimensión nacional en el que se amalgaban la visión comunalista y campesina de los pueblos morelenses con elementos de anarcosindicalismo y de socialismo cristiano del que eran portavoces sus nuevos voceros. En esta etapa, el zapatismo se consolidó como un movimiento campesino que, a pesar de su debilidad militar, adquirió una gran influencia política, tanto por haber puesto en el centro de la revolución no solo la cuestión política, sino las reformas sociales y económicas, como por haber sido el movimiento revolucionario en el que las comunidades y los pueblos tuvieron un peso mayor y de las que Zapata y el cuartel general Suriano fueron su brazo político y protector.
El zapatismo fue uno de los movimientos regionales que convergieron en la derrota del gobierno huertista y fue, por lo tanto, uno de los actores centrales en el intento de establecer un proyecto unificado de revolución y de gobierno nacional entre los rebeldes del norte y del sur, intento fallido conocido como la Soberana Convención Revolucionaria. En la convención, los zapatistas establecieron una alianza con la División del Norte villista y a través de sus representantes lograron imprimirle un contenido radical y de reforma social al programa de la convención. Los delegados zapatistas le dieron un giro ideológico a las discusiones de la Asamblea Revolucionaria. En buena medida, fueron sus intervenciones las que lograron que se adoptara el Plan de Ayala como plataforma mínima y se discutiera un programa de gobierno que era la base programática para una nueva constitución que incorporaba planteamientos originales como el sistema de gobierno parlamentario, la revocación de mandato, una rígida moralidad para los funcionarios públicos que debían ser miembros de las clases trabajadoras y estar sujetos al escrutinio público, la desaparición del ejército permanente, la igualdad de la mujer y la subordinación del poder político a la sociedad civil. Estos postulados, sin embargo, solo pudieron aplicarse parcialmente ante el inicio de la guerra de fracciones y la inestabilidad política que privó en esos meses. La alianza del villismo y el zapatismo les permitió ocupar la capital de la República en diciembre de 1914 e instalar en ella al gobierno de la Convención para iniciar la guerra por la hegemonía revolucionaria contra el constitucionalismo. Sin embargo, la unión entre la División del Norte y el Ejército Libertador del Sur se vino abajo. No fueron capaces de establecer una táctica militar unificada, prevalecieron las diferencias entre sus intelectuales y la desconfianza entre sus principales jefes, además de que no pudieron incorporar a otros sectores sociales a sus fuerzas. El zapatismo, que tenía encomendado impedir el avance de las tropas de Álvaro Obregón desde Veracruz hacia la capital del país, a pesar de que se empeñó en ello, cumpliendo así su compromiso con Villa, acordado en el Pacto de Xochimilco, no pudo hacerlo, demostrando una vez más su debilidad militar. Villa abrió varios frentes militares en el noreste, en el occidente y en el centro del país y, debilitada su lejana base de operaciones de Chihuahua-Durango, perdió las decisivas batallas del Bajío ante Álvaro Obregón, batallas que definieron el rumbo de la revolución. La derrota de Villa selló también el destino del zapatismo. No podría ser ya una opción política nacional. Incapaces de llevar a cabo la revolución nacional, los zapatistas se concentraron en 1915 y 1916 en llevar a cabo la revolución local. Fue entonces cuando realizaron una profunda reforma agraria al destruir el régimen de las haciendas y repartir la tierra entre los pueblos y comunidades campesinas, los cuales pudieron trabajarla con libertad, en lo que ha sido quizás la experiencia más importante de autogobierno y autoorganización popular en toda la historia de nuestro país. En ese periodo, que fue el cenit de su fuerza regional, el zapatismo logró establecer un poder regional autónomo, un estado regional en sentido estricto en el territorio morelense, en el que los distintos poderes locales, gobernador, presidentes municipales y jueces auxiliares, estuvieron subordinados a los jefes militares zapatistas. Al mismo tiempo,
el cuartel general del sur, que concentraba el poder político y militar del movimiento suriano, estableció un nuevo orden jurídico a través de una legislación que los jefes zapatistas aplicaron en sus dominios. Los jefes campesinos tuvieron en sus manos el factor decisivo para hacer valer su poder en la región que dominaron. El monopolio de la violencia ejercido por las diferentes partidas del Ejército Libertador del Sur, que fueron el brazo armado del movimiento. Fue también en este periodo cuando los intelectuales zapatistas, agrupados en el Consejo Ejecutivo de la Convención, dieron forma a una serie de leyes y proyectos sobre la problemática agraria, laboral, educativa, de justicia y de gobierno, que constituyeron la propuesta más acabada y radical del zapatismo sobre la organización del Estado Nacional. Esas propuestas prefiguraban un Estado benefactor, comprometido con las reformas sociales y protector de los sectores sociales más necesitados, así como una rígida moral revolucionaria por parte de los funcionarios públicos. Paradójicamente, esas propuestas de organización del Estado Nacional las hizo el zapatismo cuando ya no era una alternativa política viable, cuando había perdido la guerra y estaba cada vez más arrinconado por sus enemigos. Derrotado Villa, solo era cuestión de tiempo para que el zapatismo fuera doblegado por la superioridad militar del ejército constitucionalista. Los líderes surianos vieron cómo caían una tras otra las ciudades y regiones que habían tenido bajo su poder y cómo sus enemigos los arrinconaban cada vez más. No obstante, a pesar de la brutal ofensiva militar emprendida por el general carrancista Pablo González contra las tropas y las comunidades zapatistas desde 1916, el movimiento suriano logró mantener una tenaz resistencia y pudo recuperar temporalmente el control sobre varias ciudades y regiones de Morelos en 1917. Sin embargo, la guerra estaba perdida y el movimiento estaba exhausto. La economía campesina de las zonas zapatistas se había colapsado y se había agudizado la lucha por la sobrevivencia. En esas condiciones extremas, la decisión de resistir fue sostenida por Zapata y por algunos de los jefes campesinos más tenaces. Otros jefes abandonaron la lucha y entraron en tratos con sus enemigos. El derrumbe moral de varios de ellos agudizó las disputas internas entre los jefes sobrevivientes y eso debilitó aún más al movimiento, que llegó a su fin poco después de la muerte de su líder. Emiliano Zapata fue asesinado el 10 de abril de 1919 en la hacienda de Chinameca, Morelos, en una emboscada preparada por el coronel Jesús Guajardo, oficial del ejército carrancista, bajo las órdenes de Pablo González. El plan para asesinar a Zapata comenzó a fraguarse un mes atrás. Pablo González, el jefe militar de la campaña contra el zapatismo, se disgustó con Guajardo porque, habiéndole encargado una acción militar contra tropas zapatistas en Huautla, lo encontró bebiendo en una cantina, por lo cual lo arrestó. La noticia llegó a oídos de Zapata, cuyas fuerzas estaban muy disminuidas, y creyó que podía aprovechar el resentimiento de Guajardo contra Pablo González para atraerlo a su causa. Así,
le escribió una carta invitándolo a sumarse a sus filas. La carta fue interceptada por Pablo González, quien maquinó entonces el plan para engañar y asesinar a Zapata, para lo cual consultó el asunto con el presidente Venustiano Carranza. De ese modo, liberó a Guajardo, al que le mostró la carta interceptada y le ordenó que contestara a Zapata y que buscara un acercamiento con él. Comenzó así la intriga. Guajardo escribió a Zapata a fines de marzo que, si le ofrecía garantías, se uniría a sus fuerzas con todos sus hombres y armamento. Zapata recibió con agrado la noticia y como prueba le pidió que se rebelase contra el gobierno el 4 de abril. Guajardo aceptó, pero le pidió esperar el arribo de un cargamento de armas que llegaría días más tarde. Zapata, para estar seguro de su sinceridad, envió a un agente de su confianza al campamento de Guajardo y los informes que recibió lo animaron a organizar un ataque a Jonacatepec, plaza que estaba en poder del ejército carrancista. El 8 de abril, Guajardo se declaró en rebeldía contra el gobierno federal. El 9 tomó Jonacatepec y cumplió con la otra prueba que le había exigido Emiliano Zapata: apresar y ejecutar a Victoriano Bárcenas y a su gente, exzapatistas a quienes el líder suriano consideraba como traidores. Guajardo no pudo apresar a Victoriano Bárcenas, pero sí a 59 de sus soldados, a los que fusiló. Zapata llegó en la tarde de ese día cerca de Jonacatepec y se reunió con Guajardo, a quien felicitó y agradeció el caballo que éste le obsequió, el famoso alazán Haz de Oros. Ambos se desplazaron hasta Tepalcingo y Zapata, quien a pesar de todas las señales de Guajardo seguía teniendo dudas de su sinceridad, lo invitó a cenar a su campamento para planear las siguientes acciones, a lo que Guajardo se negó. Quedaron de verse al siguiente día, el 10 de abril, en la hacienda de Chinameca, donde Guajardo había estacionado sus tropas. Zapata, con su escolta, llegó a Chinameca en la mañana de ese 10 de abril. Con sus hombres entró al casco de la hacienda y poco después, cuando platicaba con Guajardo sobre la estrategia militar a seguir, una falsa alarma de tropas federales hizo que saliera con sus hombres a vigilar los alrededores y ordenara a Guajardo defender la hacienda. Después de dejar guardias, Zapata se acercó otra vez a Chinameca y permaneció a la expectativa en espera de recoger el parque que le había ofrecido Guajardo. Este lo invitó a comer y después de que soldados de Guajardo le reiteraron la invitación, finalmente Zapata aceptó. A las 2:10 de ese 10 de abril, montando al Haz de Oros, acompañado de 10 hombres, Zapata entró a la hacienda de Chinameca, donde los hombres de Guajardo lo asesinaron, consumando la traición preparada. El testimonio de uno de los acompañantes de Zapata que sobrevivió al ataque es claro y emotivo, y lo cito: lo seguimos 10 tal y como él lo ordenara, quedando el resto de la gente muy confiada, sombreándose debajo de los árboles y con las carabinas enfundadas. La guardia formada parecía preparada a hacerle los honores. El clarín tocó 3 veces llamada de honor. Al apagarse la última nota, al llegar el general en jefe al dintel de la puerta, a quemarropa
sin dar tiempo para empuñar ni las pistolas, los soldados que presentaban armas descargaron 2 veces sus fusiles y nuestro inolvidable general Zapata cayó para no levantarse más. Se cierran las comillas. Así murió Zapata, y con su muerte, el zapatismo, que había sido el movimiento más persistente y radical de toda la Revolución Mexicana, entró en su fase más aguda de declive. El gobierno de Carranza y la prensa oficialista festejaron el asesinato de Zapata. A Guajardo se le rindieron honores de héroe y se le ascendió. Los jefes zapatistas eligieron a Gildardo Magaña como sucesor de Zapata y al igual que Genovevo de la O, entraron en tratos con Álvaro Obregón, quien a mediados de 1919 había comenzado su carrera hacia la presidencia de la República y había roto con Carranza, quien se empeñaba en impedirlo. Cuando estalló la rebelión de Agua Prieta contra Venustiano Carranza, Obregón se refugió primero en Morelos y después en Guerrero, y cuando Carranza fue derrotado, Obregón hizo su entrada triunfal a la Ciudad de México, acompañado por Genovevo de la O y algunos de los dirigentes zapatistas más importantes. La figura de Zapata, vilipendiada por sus enemigos desde 1911, poco a poco se fue transformando. El Atila del Sur, el enemigo de la civilización, el robavacas sin principios, se fue convirtiendo no solo en un héroe local, sino que muy pronto alcanzó dimensiones nacionales y se convirtió, con el paso de los años, en el símbolo del agrarismo. La muerte de Zapata, a traición, facilitó esa transformación. El carisma de Zapata y el enorme arraigo que había tenido entre los pueblos campesinos de Morelos, así como la legitimidad de las demandas agrarias que enarboló con más fuerza que nadie, estuvieron en la base del culto popular que muy pronto se extendió en la zona zapatista. La gente de los pueblos, que lo había visto como un padre protector, no se resignó a su muerte. Muy pronto comenzaron los relatos que aseguraban que Zapata no era el que había caído muerto en Chinameca, que había olido la traición y había mandado en su lugar a un compadre que se le parecía, que el cadáver tenía los dedos de la mano completos y a Zapata le faltaba la falange de un dedo que había perdido en un jaripeo, además de que el cadáver no tenía su lunar en la mejilla. Zapata, decía la gente, era demasiado listo para dejarse sorprender, pero había decidido desaparecer para detener y aliviar el sufrimiento de su pueblo. La leyenda creció y desarrolló escenarios fantasiosos. Zapata habría emigrado a Arabia, o se había escondido en las montañas de Guerrero, o vivía oculto en la sierra de Morelos. En cualquier caso, seguía al pendiente de los suyos y regresaría cuando lo necesitaran para encabezar su lucha redentora. La leyenda de Zapata adquirió así tonos mesiánicos. Si había muerto, lo había hecho como Jesús por los suyos y víctima de una traición. Si había escapado, volvería cuando su pueblo lo necesitara. Esa tradición oral que reflejaba la necesidad de la gente de seguir creyendo y teniendo esperanzas de un futuro mejor, se arraigó y extendió y ha sido una tradición popular de larga duración que permaneció por décadas en Morelos y en las zonas aledañas de Guerrero y Puebla, y de la que aún todavía existían vestigios hace unos pocos años. Junto a esa tradición
se forjó también una leyenda nacional. Desde Álvaro Obregón, los distintos gobiernos surgidos de la Revolución Mexicana encontraron en Zapata rasgos positivos que les servirían para construir y consolidar su legitimidad. El Estado mexicano posrevolucionario se apropió de los principales caudillos y creó un panteón de héroes moldeados a su conveniencia, a través de la construcción de una ideología que tenía en la revolución su momento fundacional y en sus personajes a los padres forjadores de la identidad del México moderno. Zapata se convirtió así en el apóstol del agrarismo, en el símbolo de la lucha por la tierra y por la justicia campesina, rescatado y transformado en uno de los miembros más destacados de la familia revolucionaria, a través de la educación oficial, de la literatura, del cine y de las artes plásticas y del culto cívico que el Estado posrevolucionario promovió. Su aniversario luctuoso, el 10 de abril, que en los primeros años después de su muerte congregaba solo a sus partidarios más fieles, se convirtió en una ceremonia de la que se apropió el Estado mexicano desde 1923, cuando el presidente Álvaro Obregón asistió a Cuautla, el lugar donde estaban y siguen enterrados los restos de Zapata, y elogió los ideales agrarios zapatistas. Esa tradición fue continuada por Plutarco Elías Calles, quien como candidato presidencial ante la tumba de Zapata declaró en 1924 que el programa zapatista era el suyo. Desde Calles y hasta Ernesto Zedillo, todos los presidentes de México visitaron al menos una vez durante su mandato la tumba de Zapata para hacer patente su compromiso con los ideales agrarios. La reforma agraria fue uno de los pilares en la construcción del Estado posrevolucionario y le permitió obtener el apoyo y el control de los grupos campesinos. Independientemente de la orientación ideológica de los presidentes del país y de su compromiso con la reforma agraria, todos hicieron del 10 de abril la ceremonia cívica más importante del agrarismo mexicano. Esa ceremonia, entre la década de 1930 y de 1960 del siglo pasado, incluso todavía en los 70s, el 10 de abril se celebraba no solo en Cuautla y en otras localidades de Morelos, sino también en el Distrito Federal y en algunas ocasiones en la mayor parte de las escuelas primarias y secundarias de la República. Durante los 60 años posteriores a su muerte, el Estado mexicano monopolizó el culto cívico alrededor de Emiliano Zapata. No obstante, después del movimiento estudiantil de 1968, Zapata empezó a ser reivindicado cada vez más por los distintos movimientos populares, campesinos o sindicales que se desprendían de la tutela gubernamental y reivindicaban su independencia. En la década de 1980, el auge que tuvo el movimiento campesino independiente llevó a la constitución de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, que aglutinaba a la mayor parte de las organizaciones campesinas independientes del país y que todavía hoy existe. Desde esos años, las organizaciones campesinas independientes recuperaron para el movimiento popular el 10 de abril y lo convirtieron en una jornada de lucha, obligando al Estado mexicano a celebrar eventos cerrados o a dejar de reivindicar esta fecha, como ha ocurrido desde después del año 2000. En este contexto, la figura de Emiliano Zapata recobró nuevo impulso el 1 de enero de 1994, cuando un movimiento de indígenas chiapanecos denominado Ejército Zapatista
de Liberación Nacional, le declaró la guerra al Estado mexicano y alcanzó no solo resonancia nacional, sino internacional, gracias a la habilidad comunicativa de uno de sus jefes mestizos, el subcomandante Marcos Hoy Galeano, y a la legitimidad de sus demandas. El neozapatismo chiapaneco subrayó su herencia zapatista y reivindicó un nuevo uso de la historia, de los héroes y de sus conmemoraciones, y en su propuesta política e ideológica, Zapata ocupó y ocupa un lugar central. Zapata se convirtió así en el héroe más reivindicado por el movimiento popular y, favorecido por el impacto del neozapatismo chiapaneco, su resonancia traspasó nuestras fronteras, por lo cual la fuerte y prolongada batalla por apropiarse de su legado, de su significado y de su símbolo entre el Estado mexicano y las organizaciones campesinas y populares independientes ha sido ganada sin duda por estas últimas. Muchas gracias. Hemos escuchado una reflexión, una visión, una perspectiva sobre una fuerza que impulsó la Revolución Mexicana y que dejó un legado profundo en nuestro país y que sigue vigente hasta nuestros días. Le agradecemos al doctor Felipe Ávila la conferencia que nos brindó la tarde de hoy. Mientras Felipe atiende las preguntas, los comentarios que ustedes han presentado por escrito, yo haré el recordatorio de las siguientes actividades del INEAR. El día de mañana, no otro día, el día de mañana, miércoles 12 de junio, tendrá lugar la conferencia conmemorativa sobre Ignacio Ramírez, el Nigromante. Ustedes recordarán, es uno de los grandes personajes del periodo de la Reforma Liberal, no solamente alto en estatura, también alto en ideales, en valor, en arrojo. Tomó las armas, fue diputado, fue orador, fue periodista, defendió a los desvalidos, a los pobres, a las mujeres, a los indígenas, la educación de los niños, en un tiempo en que quizá defender a las mujeres y los derechos de las mujeres, bueno, pues estaba todavía en un periodo muy, muy incipiente, por lo menos en nuestro país. Así que vale mucho la pena venir a escuchar la rememoración sobre Ignacio Ramírez, el Nigromante, que además tenía ese mote porque era como misterioso, medio brujo, medio adivino del futuro. Bueno, ni era brujo ni trabajaba en Sonora, pero sí tenía una profunda clarividencia de las posibles soluciones que debía tener nuestro país. Esta conferencia será impartida a dúo por el maestro Raúl González Lezama y por la doctora Graciela Fabián, que son compañeros nuestros aquí en este instituto, y les recuerdo que las personas que tengan a bien asistir a la conferencia de mañana van a recibir como apoyo de fomento a la lectura un ejemplar de este cuadernillo sobre la vida de Ignacio Ramírez en el bicentenario de su nacimiento. Nació en 1818, el año pasado lo recordamos y bueno, desde luego lo traemos a cuento porque es un personaje muy, muy destacable. A tono también con esta conferencia que les acabo de comentar, que es para adultos, el viernes 14 de junio vamos a llevar también a cabo un taller para niñas y niños, el taller Conoce tu Historia, y vamos a abordar precisamente la vida del Nigromante en este librito. Ustedes pueden decir, no, ¿cuál librito? Yo solo veo un cuadro de 10 por 10 centímetros. Pues sí, los vamos a trabajar con los niños, si me permiten.
supuesto, yo sé que mueren de la curiosidad por participar en nuestros talleres, pero no es para ustedes, es para niños de 7 a 12 años de edad. Si conocen a algún niño que tenga consejo técnico escolar viernes 14 de junio, échenlo para acá. Nosotros les enseñamos historia, les enseñamos un buen plan, no como datos, no como fechas, sino como una noción de algo que es interesante y que tentativamente en el futuro tendrán a conocer. Les va a ver amores de la milpa, que van a conocer más a profundidad la vida de una naturaleza en nigromante. Bien, finalmente el último anuncio que quiero hacerles se refiere a la presentación editorial de 2 obras. En primer lugar, la novela Vámonos a la guerrilla de Chihuahua, que es, digamos, una obra literaria que muestra la incursión de ciertos jóvenes que se incorporan en la guerrilla, las estrategias que siguen, la persecución de la cual fueron objeto, está aquí documentado y no solamente es ficción, hay una muy buena parte de realidad en esta obra. Vámonos a la guerrilla de Chihuahua, que si no asisten, tengo entendido que los autores dejarán aquí 10 libros en consignación para exhibición y venta, si no la encuentran, y si desean adquirirla, pues adelante. Y la segunda obra que se presenta también el viernes 14 de junio a las 6 de la tarde es esta obra que se titula Guerrilleras, de María de la Luz Aguilar. Es una serie de semblanzas y testimonios sobre mujeres que se unieron a la guerrilla en nuestro país. Sumamente interesante porque no se trata solamente de actores y de actores masculinos, se trata de mujeres. Y en esta obra, por capítulos, se describe quiénes eran, a qué se dedicaban y cuál fue pues el resultado de su causa, que casi siempre es un resultado lastimoso porque en la llamada guerra sucia pereció mucha gente que luchaba por valores que consideraba oportunos para la mejora de la sociedad. Muy, muy recomendable, ya lo saben, viernes 14 de junio a las 6 de la tarde. Sigan a nuestro instituto en sus diferentes redes sociales, siempre encontrarán algo de interés, una nota que les permita exclamar: ¡ah, ahora lo sé! Les agradezco su atención, muchas gracias, devuelvo el micrófono a Felipe Ávila. Hasta pronto. Bueno, Israel Hernández pregunta que por qué digo que sin el zapatismo no hubiera habido revolución. Lo digo porque una revolución es un cambio profundo en las estructuras económicas, políticas, sociales y culturales de una sociedad, y si no existen este cambio de estructuras, no se puede hablar de revolución. Por eso creo que quizá el movimiento que mejor justifica que la Revolución Mexicana sea una verdadera revolución es el zapatismo, aunque no es el único. Desde luego también el villismo y el constitucionalismo hicieron transformaciones importantes, pero creo que la propuesta más radical y más profunda de cambio de lo que era la sociedad mexicana de esta época lo llevó a cabo el zapatismo. Por eso digo que es el movimiento que mejor justifica el que a la Revolución Mexicana se le pueda catalogar como tal. Me pregunta también que si el zapatismo tenía un proyecto nacional. He sostenido que sí, que este proyecto de nación del zapatismo quizá está expresado de forma muy clara en lo que es el programa de reformas económicas y sociales de la Convención, un conjunto de artículos en donde se desarrolla como si fuera una especie de constitución de la República, en diversos artículos, cómo debería de resolverse el problema agrario, el problema laboral, el problema educativo, el problema de la justicia, el problema del tipo de gobierno. Y no solamente el proyecto de nación del zapatismo se expresa en el programa de reformas económicas y sociales de la Soberana Convención, sino también en las distintas leyes zapatistas que fueron promulgadas en 1916. Hay una ley agraria, hay una ley de educación, hay una ley sobre la forma de gobierno, sobre la organización del ejército, sobre el divorcio, sobre la emancipación de la mujer, sobre los funcionarios públicos, sobre el ejército permanente. En fin,
en estos dos cuerpos de ideas, en el programa de gobierno de la Soberana Convención y en las distintas leyes zapatistas que se promulgaron en 1916, aparece, yo creo, con mucha claridad el tipo de Estado nacional por el que luchaba el zapatismo. Me parece además muy importante subrayar que el zapatismo no solamente lo propuso como ideas que lanzaba para ver si podían en algún momento aplicarse. No, el zapatismo yo creo que justamente por eso dejó tan profunda huella en la historia nacional hasta la fecha. El zapatismo aplicó estas ideas, estas propuestas, estos principios en las zonas que estuvieron bajo su dominio. En Morelos, en Guerrero, en parte de Puebla, en Tlaxcala, en parte del Estado de México, parte del Distrito Federal, de Oaxaca, en las regiones que estuvieron controladas por el ejército zapatista. Ahí se llevaron a cabo estas propuestas que no se limitaron solamente a que los pueblos recuperaran sus tierras como lo establecía el Plan de Ayala, sino a que se estableciera una forma distinta de organización política, una forma distinta de aplicación y administración de la justicia, una forma distinta de relación entre el poder político y el poder militar, y una forma distinta de relación entre la sociedad y el gobierno. Y creo que en toda la historia nacional el zapatismo ha sido el que más ha avanzado en esas propuestas y en llevarlas a la práctica. Me pregunta también Israel Hernández que qué principios o valores retoma el neozapatismo. Yo creo que el neozapatismo chiapaneco hizo una lectura muy cuidadosa, muy atenta y también muy profunda de lo que fue la experiencia zapatista original, y que varias de las propuestas que surgen del neozapatismo chiapaneco están directamente sacadas de lo que fue el zapatismo original. Para empezar, ustedes recuerdan que cuando surge el ejército zapatista en enero de 1994, que todo el mundo se sorprende, que logran tener la capacidad de que la sociedad mexicana y de muchos otros lugares abriera los ojos y reconociera la realidad de las comunidades indígenas, y de que el gobierno mexicano comenzó a masacrarlos desde el mismo 1 de enero, cuando se repusieron de la sorpresa. La movilización de la sociedad logró detener que el Estado mexicano masacrara a la rebelión chiapaneca, y se establecieron negociaciones de paz que después culminaron en los famosos acuerdos de San Andrés Larraínzar en 1997. Pero en 1994, por ahí creo que fue en agosto de 1994, el STLN convocó a una convención que le llamó la Convención de Aguascalientes en la selva chiapaneca. Yo pude asistir a esa reunión en 1994, una de las experiencias más impactantes que he tenido en mi vida. Y recuerdo muy bien el manejo de los símbolos y de la historia que hacía la dirigencia chiapaneca, la dirigencia indígena, y particularmente el subcomandante Marcos. Esa convocatoria y las conclusiones de esa reunión, de esa convención neozapatista de 1994, estaban inspiradas directamente en la Convención Revolucionaria de Aguascalientes de 1914. La organización de los caracoles y de estos gobiernos autónomos de los municipios controlados por el STLN, que todavía permanecen a pesar de los años y a pesar de la ofensiva de los distintos gobiernos contra ellos, también creo que está inspirada directamente de la forma en que el zapatismo original propuso y organizó al gobierno de los ayuntamientos. En los ayuntamientos se basaba el poder territorial del zapatismo. Ahí impulsaron una forma de autogobierno, de autoorganización en gobiernos autónomos
controlados por la sociedad, por los pueblos, que también creo que inspiraron directamente las propuestas de organización de los caracoles del neozapatismo chiapaneco. Y también señalaría que es esta consigna que a todo mundo deslumbró, no solo en México, sino en el mundo, sobre mandar obedeciendo, que todo el mundo se sorprendió de cómo se les ocurrió, de dónde sacaron eso. Está inspirado directamente de la forma en que Zapata ejercía su liderazgo. Zapata pasaba horas enteras platicando con la gente, escuchándolos, oyendo sus problemas, empatizando con ellos, haciendo suyas sus demandas y asumiendo la responsabilidad que tenía como líder de responder a esa confianza que le tenía la gente. Y esa relación directa y ese mandar obedeciendo, que creo que es la forma en que se debe de gobernar en general, es una experiencia que deriva directamente del zapatismo original y que el neozapatismo chiapaneco supo interpretar y cristalizar en una consigna memorable, que por cierto está también un poco de moda ahora en esto que se ha llamado la cuarta transformación, pero que ninguna de las dos es original. Eso viene desde el zapatismo de Emiliano Zapata. Gustavo González me pregunta que si Madero no tuvo una participación en la estructura del Plan de Ayala. Bueno, desde luego el Plan de Ayala es una declaración de guerra contra Madero, y Madero ocupa una parte central del texto, todo el principio del Plan de Ayala antes de los artículos, los considerandos, son una declaratoria de guerra frontal contra Francisco y Madero por considerarlo traidor a sus propios principios, traidor al Plan de San Luis, traidor a la revolución, traidor a sus compromisos, y que se ha entregado en manos de sus enemigos. Antonio Espinosa me pregunta que qué es lo que propuso Zapata para que se considerara en la Constitución de 1917 que fue aprobada. Bueno, el Plan de Ayala, como lo comenté, propone una reforma agraria radical, inmediata y desde abajo. Una reforma agraria en donde los pueblos y comunidades recuperan la tierra que les pertenece, las ocupan inmediatamente y las defienden con las armas en la mano. Y el gobierno tiene que reconocer la legitimidad de esta recuperación. Es una reforma desde abajo que es completamente distinta a la ley agraria de Venustiano Carranza del 6 de enero de 1915, ley agraria que fue incorporada completamente como parte del texto del artículo 27 de la Constitución aprobada en 1917. La reforma agraria zapatista del Plan de Ayala era una reforma desde abajo, inmediata, en donde los pueblos defendían con las armas su propiedad. La reforma agraria, como lo establece la ley agraria de Carranza del 15 y el artículo 27 de la Constitución del 17, es una reforma agraria desde arriba, una reforma agraria controlada por el Estado, implementada por el Estado, en donde las comunidades y pueblos que se consideren con derechos sobre unas tierras tienen que hacer una solicitud. Esa solicitud es enviada y evaluada por las comisiones agrarias locales. Las comisiones agrarias locales emiten un dictamen que pasa a la Comisión Agraria Nacional, y la Comisión Agraria Nacional emite un dictamen que finalmente tiene que ser autorizado o no autorizado por el presidente de la República. En el caso de que las autorice, firma el decreto en donde se restituye o se dota de tierra a los pueblos. Es entonces un procedimiento controlado por el Estado, que además fue utilizado por el Estado postrevolucionario no solamente para controlar a los campesinos políticamente, sino para legitimarse y crear una burocracia de líderes campesinos en las agrupaciones campesinas oficialistas, que le ayudó a mantener el control político del partido de Estado
en el que se convirtió el gobierno de la posrevolución, que no tiene nada que ver desde este punto de vista con la reforma agraria que proponía el Plan de Ayala zapatista. Yeyeli Hernández me pregunta que si hoy por hoy existe un zapatismo y que si es así, qué tipo de movimiento es, que si resignifica el origen del ejército suriano morelense. Bueno, yo no, desde luego no hay un zapatismo orgánico, hay un neozapatismo que está muy localizado en algunos municipios de Chiapas, pero que es un neozapatismo que, si bien se reivindica como zapatismo y que retoma y reivindica muchas de las propuestas del zapatismo original, es un movimiento distinto porque es un movimiento de indígenas, es un movimiento del sur-sureste de la República y es un movimiento que se levanta contra el Estado mexicano de fines del siglo XX, que es un Estado distinto al Estado porfirista contra el que se levanta Emiliano Zapata. Hay diferencias profundas, aunque también hay similitudes importantes entre el zapatismo original y el neozapatismo. Y por otro lado, quizá hay una reivindicación del zapatismo todavía muy viva en la mayor parte de los movimientos campesinos independientes y particularmente en las organizaciones que se agrupan dentro de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Siglo XXI, que ahorita están proponiendo rediscutir el artículo 27 y la ley agraria. Varias de las organizaciones se reivindican como zapatistas, pero creo que la reivindicación del zapatismo tiene que darse a partir del reconocimiento de la experiencia histórica que significó, pero sobre todo yo creo que habría que darle actualidad al zapatismo para que realmente pudiera ser una alternativa, para que pudiera representar las luchas y las demandas de los pueblos campesinos, de los pueblos indígenas, porque yo creo que más allá de los homenajes, de los discursos, de las reivindicaciones, de los billetes de lotería, de los boletos del metro que se han estado sacando este año, que se ha declarado como el año del caudillo del sur, yo creo que lo que le daría sentido a una verdadera reivindicación del zapatismo es volver a plantear la discusión sobre dos temas que me parece que son centrales. Por un lado, el reconocimiento y la aceptación de los derechos de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios, a través de la aceptación de los acuerdos de San Andrés Larraínzar, que me parece que eso no tiene vuelta de hoja, que están durmiendo el sueño de los justos desde 1997, que aunque Fox dijo que en 15 minutos arreglaba el problema de Chiapas, no pudo y se encontró con una pared en el Senado por sus mismos correligionarios encabezados por Diego Fernández de Ceballos, que bloquearon la discusión y la aprobación de los acuerdos de San Andrés y que desde entonces nadie les ha vuelto a hacer caso. Y creo que en este gobierno que se reclama como un gobierno de izquierda, que busca acercarse a las demandas populares, es de justicia volver a plantear la discusión de los acuerdos de San Andrés Larraínzar y que se pudieran aprobar para reconocer los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Y el otro tema que me parece fundamental es derogar la contrarreforma stalinista al artículo 27 de la Constitución en materia agraria, que fue la piedra de toque para desmantelar al ejido tal y como se había constituido desde la Revolución, y que a partir de su aprobación en 1992 hemos presenciado una embestida por parte de las empresas privadas, de las empresas mineras, de las grandes desarrolladoras inmobiliarias y turísticas, que han ido minando, que han ido erosionando la propiedad
ejidal y que siguen siendo la principal amenaza, que si no se resuelve eso, si no se revierte esa contrarreforma salinista, el ejido está en peligro de extinción. Pero yo creo que no solamente sería necesario volver al texto original del artículo 27 de la Constitución, sino sobre todo plasmar en un nuevo artículo 27 y en una nueva ley agraria lo que debía de ser el ejido del siglo XXI. Porque yo creo que no basta con que los ejidos y comuneros tengan garantizada su propiedad, sino que esa propiedad sea rentable, sea viable, sea una alternativa de desarrollo. Y para eso hay que dotarlos de múltiples herramientas y acompañarlos con una enorme cantidad de instrumentos y de mecanismos y de programas y de recursos que hagan que realmente sea una alternativa productiva. Bueno, pues por mi parte es todo. Muchísimas gracias. Gobierno de México.